anestesiología para todos los anestesiólogos y residentes de la región y pues los que se quieran conectar de otras regiones del país. Eh, la charla de hoy pues la va a dictar la doctora Angie Tatiana García, ella es residente de tercer año del posgrado de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Industrial de Santander. Y pues nos va a hablar sobre qué decisiones anestésicas cambian realmente el pronóstico neurológico cuando nos enfrentamos a un paciente con lesión medular aguda. Entonces, es algo que todo anestesiólogo hemos experimentado en la vida y que pues debemos aprender o reaprender cuáles son las decisiones más trascendentales para este tipo de pacientes. Bueno, primero que todo esto, pedir la autorización a todos los asistentes porque esta charla se va a grabar y se va a subir a nuestra plataforma de YouTube que tenemos, que los invito a que la revisen cuando tengan tiempo. Ahí periódicamente estamos subiendo las charlas de los diferentes webinars de la Sociedad Santanderiana. Entonces, para que ustedes la consulten, la revisen y pues aprovechen esas conferencias a las cuales no pudieron conectarse o no pudieron, o si les interesa el tema, volverlo a revisar, pues ahí va a quedar en la plataforma. Doctora Angie, pues estamos pues dispuestos a oír su conferencia de esta noche. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias, profe Serrano. Buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, que se esté proyectando bien la pantalla en este momento? Sí, 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 señor. sí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy les vengo a compartir esta charla con respecto a la lesión medular aguda, revisar qué decisiones anestésicas cambian realmente el pronóstico neurológico de nuestros pacientes. Quiero agradecer a la doctora Mayra Meléndez, quien me asesoró en la realización de esta charla, quien es anestesióloga y docente UIS. Entonces, para iniciar, pues quería mostrarles como de pronto esta imagen que muchas veces nos puede llegar al servicio, a nosotros, un paciente así con esta imagen a nivel tomográfico, y lo primero que pensamos es que ya todo está perdido o que realmente pues el panorama va a ser muy devastador en cuanto al pronóstico neurológico de este paciente. Sin embargo, una frase que dice, concéntrate en las miles de cosas que aún puedes hacer, y ese es el mensaje que les quiero dar desde el inicio de esta charla, y es que aunque nos lleguen estos pacientes que no les veamos, entre comillas, como un buen pronóstico a largo plazo, aún y más que todo de manera aguda, tenemos mucho que hacerle a este paciente para que pueda mejorar. Entonces, la didáctica de esta charla va a ser ir desarrollando a lo largo de ella un caso clínico y vamos a ir respondiendo entonces diferentes aspectos relacionados a este. Es un paciente masculino de 28 años quien sufre un accidente de tránsito en motocicleta sin antecedentes médicos relevantes, sufre un trauma cervical a nivel de C5. Los signos vitales, entonces tenemos tensión arterial de 90 a 57, con una presión arterial media de 68, frecuencia cardíaca de 42, frecuencia respiratoria de 10, saturando 92 con oxígeno al ambiente. Está consciente, orientado, con una vía aérea permeable y ventilando espontáneamente. Y en el examen neurológico encontramos un déficit motor completo, tanto en extremidades superiores como inferiores, alteración sensitiva por debajo de la lesión, con hipotonía y arreflexia inicial, con reflejo bulbocavernoso presente. Entonces nos surgen muchas dudas. Primero, pues, ¿qué tipo de lesión es? ¿Cómo vamos a clasificarlo? Ese es un paciente que está cursando con un choque neurogénico, un choque medular o con ambos. Realmente tiene la indicación de una descompresión urgente. Debemos administrar corticoide. ¿Cómo vamos a manejar la vía aérea de este paciente? ¿Vamos a hacerlo despierto? ¿Vamos a hacer una secuencia rápida? ¿Qué instrumento vamos a usar para este abordaje? ¿Es un biolaringoscopio, un fibrobroncoscopio? ¿Cuáles son nuestras metas hemodinámicas? Y en dado caso, si necesitamos un vasopresor, ¿cuál sería el ideal? Por otra parte, si debemos transfundir, ¿cuál sería el umbral para tener en cuenta? Entonces vamos a ir respondiendo las preguntas. La primera de ellas es ¿qué tipo de lesión es?
Y aquí en este recuadro vamos a encontrar los aspectos claves para responderlo. Primero tenemos el nivel de lesión, que es C5, y un déficit motor completo tanto en extremidades superiores como inferiores. Eso nos hablaría entonces de una lesión tipo tetraplejía, pero debemos responder la otra parte, si es una tetraplejía completa o incompleta, y la respuesta es incompleta. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Y ese es el aspecto clave, que es el reflejo o bulbo cavernoso presente. Ya vamos entonces a definir al respecto. La tetraplejía entonces son esas lesiones de la médula espinal desde C1 hasta T1, y recordemos que en nuestro caso estamos a un nivel de C5, por lo cual estamos hablando de una tetraplejía. Las paraplejías son aquellas que se producen por lesiones a nivel de T2 hasta T12. Y cuando definimos una lesión medular incompleta o completa, esto va a depender de si se preservan o no los segmentos sacros S4, S5. La incompleta haría referencia a que se preservan estos segmentos. Entonces, pasamos a la clasificación Asia. Esta clasificación entonces tiene 5 grados, la cual va a ir del grado A al grado E. El grado A es aquel paciente que tiene una lesión completa, no tiene ni función motora ni función sensitiva de ninguna proporción. Y la E, que es el otro extremo, va a ser el paciente que conserva completamente tanto su función sensitiva y su función motora. Pero tenemos una zona gris, que es esta lesión incompleta, como es el caso de nuestro paciente. Pero la pregunta es, ¿en cuál de estos 3 grados, B, C o D, vamos a clasificar nuestro paciente? Y como ya les mencionaba, el factor que nos indica que estamos ante una lesión incompleta es este reflejo bulbo cavernoso presente, que hace referencia a que se mantiene o se preservan las raíces S4, S5. Pero entonces, ¿cuál de estas 3 va a ser la clasificación de nuestro paciente? El grado B hace referencia a que no hay ninguna función motora. La C es que sí hay una función motora, pero es débil, es decir, con una fuerza menos de 3 de 5. Y la función y el grado D es aquella que preserva una función motora más de 3 de 5. Entonces, si estamos ante un paciente que tiene un déficit motor completo, tanto en extremidades superiores como inferiores, estamos entonces ante una clasificación hacia grado B, dado que no tiene ninguna función a este nivel motor. Y esta clasificación hacia está recomendada con un nivel 2 como una herramienta en el examen neurológico para estos pacientes con lesión medular. Esto según la Academia Americana de Neurocirujanos. También encontramos otras clasificaciones, pues que ya son como más de uso de seguimiento, como lo es esta escala de independencia de lesiones medulares, que ya pues concierne más a los neurocirujanos. Y encontramos esta otra clasificación, que es la última que vemos acá, también con recomendación 1 para determinar un manejo quirúrgico. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Este paciente realmente tiene un manejo quirúrgico? Y vamos a dar otros datos asociados ya al caso que venimos desarrollando. Esa es la tomografía del paciente. Encontramos entonces una fractura, luxación de C5-C6 con una traslación anterior de C5 sobre C6 que tiene un bloqueo facetario bilateral con reducción del diámetro del canal vertebral. Y debemos tener en cuenta 3 aspectos. Uno, la morfología, que nos la va a dar la TAC, que es lo que... ¿Aló? Y uno, que nos lo va a dar la TAC, que es ese reporte que acabo de mencionar. 2, el complejo disco-ligamentario, que en este caso está indeterminado porque no contamos hasta el momento con una resonancia. Y la afectación neurológica, que como ya lo mencioné previamente, estamos ante una tetraplejía incompleta. Y es acá entonces donde decimos si este paciente se beneficia de un manejo quirúrgico. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacamos esto? Y es a partir de esta clasificación, donde dependiendo de las características morfológicas del complejo discoligamentoso como esté afectado y la afectación neurológica, vamos a tener una puntuación. En este caso, si sumamos cada uno de estos aspectos, nos va a dar un total de 8 puntos.
Y esa escala lo que nos dice es que si se obtiene un puntaje mayor o igual a 5, estamos hablando ante un escenario que requiere un manejo quirúrgico. ¿Y por qué es importante entonces para nosotros como anestesiólogos saber manejar este tipo de pacientes? Hay que tener en cuenta entonces la epidemiología. Si se estima que alrededor de 500.000 personas en el mundo sufren un trauma raquimedular por año, siendo la incidencia mayor en países de ingresos bajos y medios de aproximadamente 13,7 por 100.000 habitantes versus aquellos con altos ingresos que llega a ser un poco más baja de 8,7 por 100.000 habitantes. Hay una relación entre hombres y mujeres, 4-1, desfavoreciendo a los hombres, y más de la mitad de estos pacientes son pacientes jóvenes menores de 30 años. Las principales causas asociadas se han visto los accidentes automovilísticos casi en la mitad, las caídas, la violencia, accidentes deportivos y recreativos. ¿Dónde se suelen dar con mayor frecuencia estas lesiones? En primer lugar, a nivel torácico, seguido por el lumbar y por último el cervical. Sin embargo, un quinto de estos pacientes van a tener afectación en diferentes niveles. Y las zonas específicamente más afectadas son aquellas móviles, es decir, a nivel de la unión toracolumbar y desde 3 a C7, que hay en estas zonas donde se llega a reportar hasta el 75% de las lesiones de la columna cervical. Ahora viene otra pregunta. ¿Este paciente está cursando con un choque neurogénico o con un choque medular o es con ambos? Y debemos tener en cuenta no solamente los signos vitales, sino también ese examen neurológico donde el paciente está acusando con una alteración sensitiva, hipotonía, arreflexia y déficit motor. Y la respuesta entonces que tenemos es efectivamente este paciente está ante un choque neurogénico, pero también está con un choque medular. ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo se define un choque espinal o un choque medular? Es ese estado fisiológico alterado que se da después de una lesión medular, donde se caracteriza por parálisis flácida, anestesia, pérdida de la actividad refleja y el control de esfínteres, lo cual pues se asocia con la misma clínica que está presentando nuestro paciente a este nivel. Tiene una fase aguda y una fase crónica que inclusive puede perdurar hasta 6 semanas y en este caso, en la fase crónica, se va a caracterizar es por la hiperreflexia del sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué un choque neurogénico? El choque neurogénico hace referencias específicamente al estado hemodinámico, que tiene básicamente esas tres características, que es la hipotensión, la bradicardia y la hipotermia secundaria a la simpaticolisis que se da de la lesión hacia abajo. Y se desarrolla dentro de los 30 minutos y puede perdurar hasta 6 semanas. Es más frecuente en aquellas lesiones por encima de T6, siendo inclusive aún más común en aquellas lesiones cervicales completas que las incompletas. Para ello, entonces, vamos a repasar un poco en cuanto a la fisiopatología de la médula espinal, teniendo en cuenta su flujo sanguíneo, que es de alrededor de 60 mililitros por 100 gramos por minuto, y que tiene una diferencia de 3 a 4 veces entre la materia gris y la materia blanca. Podemos hacer una analogía entre la presión de perfusión medular con la presión de perfusión cerebral, y es decir, que esta presión de perfusión medular la podemos definir como la diferencia que hay entre la presión arterial media con la presión intraespinal, que vamos a procurar mantener entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Acá a nivel espinal también va a existir el término de la autorregulación, que podemos ver en la imagen, que a pesar de que varíe dentro de esos rangos de 60 a 120 la presión arterial media, se va a mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado o constante. Pero este también se puede ver influenciado, o esta vasodilatación, por hipoxemia hipercamia y una vasoconstricción favorecida es por la hipocamia. En los casos de lesión medular, ¿qué es lo que sucede con esta pues, fisiología? Va a disminuir el flujo sanguíneo medular y se va a dar una pérdida de la función autorreguladora. Esta autorregulación entonces va a ser multifactorial, va a tener factores neurales, humorales, locales, que lo que van a intentar es mantener estable esta perfusión a pesar de las fluctuaciones de la presión arterial. Y ante un daño directo en la médula espinal, debido a esta simpaticolisis, lo que vamos a producir de ahí para abajo de la lesión es vasodilatación, por consiguiente entonces el paciente va a manifestar hipotensión, bradicardia y pérdida de la autorregulación abolida en los primeros 30 minutos
que va a generar como un círculo vicioso donde se va a volver a sí mismo la médula espinal más vulnerable a la isquemia, asociado al edema, asociado a más daño en la barrera hematoencefálica, y es acá donde nosotros vamos a actuar con el objetivo de disminuir esta lesión isquémica secundaria, que es donde vamos a tener un impacto nosotros. Y podemos entonces dividir esta patología en dos fases principalmente. Una, la fase primaria, que se da entre las dos primeras horas, donde pues no vamos a tener realmente un impacto directo, dado que hace referencias a la lesión mecánica que ya se ha instaurado debido a la lesión. Entonces hay un daño a la microvasculatura, hemorragia, apoptosis, edema y por consiguiente isquemia, que también va a estar influenciado por la ruptura de la barrera hematoencefálica, secundario a lo que se genera liberación de péptidos, vasoactivos, factores de coagulación y citoquinas. Pero donde sí podemos ponerle, digamos que de alguna manera, un freno a esta evolución hacia una lesión secundaria, y es en la misma fase secundaria que tiene dentro de sí tres fases. La fase aguda, que es las primeras 48 horas, la fase subaguda de los 2 días a los 14 días y la fase crónica hasta los 6 meses. Donde principalmente vamos a tener impacto nosotros es en la fase aguda o inclusive en los primeros días de la fase subaguda. La fase aguda va a corresponder a una fase donde vamos a encontrar hemorragia, isquemia, necrosis y edema, que de alguna manera va a exacerbar esa isquemia neuronal. La fase subaguda, donde hay un microambiente tóxico que va a generar una lesión, que va a estar generado por una lesión vascular adicional, y encontramos en la fase crónica ya una remodelación de la matriz extracelular, desmielinización, degeneración waleriana y formación de cicatriz guial, que a la final ya al establecerse van a generar es un daño neuronal irreversible. Entonces es importante para nosotros conocer en qué punto estamos ante la fisiopatología de estos pacientes para poder entender ante qué cambios podemos estar o qué vamos a esperar en ese momento en cuanto a los efectos a nivel orgánico y sistémico. ¿Cómo va a afectar esto entonces a otros sistemas? A nivel cardiovascular, pueden perdurar estos cambios inclusive hasta 2 a 6 semanas, donde va a predominar la presencia de la hipotensión, y que de esta manera también va a exacerbar esa lesión secundaria, las arritmias, predominantemente la bradicardia, inclusive hasta el 70% de los pacientes pueden presentar frecuencias cardíacas menores de 45, con un punto máximo de su presentación hacia el cuarto día, pueden presentar bloqueos, taquicardias, o inclusive paro cardíaco. Y otra de las entidades, pero que en este caso lo vemos más que todo en la fase crónica, es la disreflexia autonómica, que se va a dar secundaria a la actividad simpática excesiva que se puede generar en respuesta a un estímulo por debajo de la lesión medular cuando esta está a nivel de T6 o por encima de ella. Y se va a manifestar entonces con un aumento de más del 20% en la presión arterial asociada a bradicardia o arritmias, rubor, sudoración, cefalea, visión borrosa, congestión nasal, ante lo cual debemos hacer un manejo inmediato con vasodilatadores. A nivel pulmonar podemos tener una amplia gama de presentación de estos efectos, desde insuficiencia ventilatoria, neumonía, atelectasia, obstrucción mucosa, edema pulmonar, embolia pulmonar, pero ese también o su probabilidad de presentación va a estar asociado al nivel de lesión que tengamos, es decir, entre más alta la lesión, dado que se preservan entonces menos la función muscular de los músculos a nivel ventilatorio, entonces hay mayor posibilidad de generar una complicación a este nivel. Por ejemplo, si tenemos las lesiones de C3 a C5, alrededor del 80% llegan a hacer ese tipo de complicaciones o ese tipo de efectos, mientras que si tenemos una lesión un poco más baja, de C6 a C8, se disminuye entonces estos efectos hacia un 60% aproximadamente. Tener en cuenta que la función del diafragma se va a preservar es en aquellas lesiones que son de C3 hacia abajo. ¿Qué otros efectos a nivel respiratorio podemos tener? Pues la necesidad de la ventilación mecánica, la intubación orotraqueal debido a esa pared torácica flácida asociada a hipoxia y hipoventilación que pueden desarrollar esos pacientes, sobre todo con lesiones completas altas. También pueden, en aquellos pacientes que de pronto tengan unas lesiones
cervicales bajas o a nivel torácico, pueden cursar también con insuficiencia respiratoria, pero un poco ya más tardíamente al tercer, cuarto día, y en lesiones por encima de T6 pueden llegarse entonces más frecuentemente a presentar los broncoespasmos y pues el mal manejo de las secreciones. No dejar a un lado el hecho de hacer un abordaje integral, sobre todo en aquellos pacientes que presentan un trauma a nivel torácico para identificar otras lesiones asociadas como neumotórax, hemotórax, y tampoco podemos dejar a un lado una de las complicaciones más frecuentes a este nivel, que es la trombosis venosa profunda. En cuanto al tracto gastrointestinal, esos pacientes suelen entonces cursar con un mayor riesgo de aspiración, sobre todo quienes tienen lesiones mediotorácicas o por encima de estas, pueden cursar con hilo paralítico, ulceraciones, hemorragias gastroduodenales agudas o colecicitis aguda litiásica. En cuanto a los trastornos electrolíticos, una de las más frecuentes que podemos encontrar es la hiponatremia, debido a que hay alteración de las vías simpáticas renales que regulan la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también podemos encontrar entonces tolerancia a la glucosa, que va a estar afectada por la respuesta al estrés o por la administración de glucocorticoides, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un trastorno metabólico preexistente, como pues la diabetes. En el sistema urológico, entonces esos pacientes pueden cursar con retención urinaria, distensión vesical, que de alguna manera pueden ser un estímulo frecuente para el desarrollo de la disreflexia autonómica que previamente ya he explicado. En el control de la temperatura, tener en cuenta que son susceptibles a la pérdida de calor por esa vasodilatación que se va a dar de la lesión hacia abajo, y aunque puedan estar calientes al tacto, estos pacientes a nivel central pueden cursar con hipotermia, pero tampoco nos podemos ir entonces al otro extremo tratando como de calentar a estos pacientes, porque no es conveniente tampoco la hipertermia, sobre todo si estamos hablando de pacientes que tengan concomitantemente traumas craneoencefálicos. En cuanto a la monitoría, entonces vamos a tener una monitoría asabática, y sí es muy importante en aquellos pacientes con lesiones cervicales y lesiones torácicas altas poder tener una monitoría más estrecha de la presión arterial, haciéndolo de manera invasiva para poder estar más atentos a esos cambios hemodinámicos que se puedan dar. Puede ser frecuente o pues dependiendo de la institución que podamos tener un neuromonitoreo, ante lo cual debamos hacer una, una modificación o una adaptación de nuestra técnica anestésica dependiendo si se va a usar o no. Y en cuanto a los accesos venosos, se recomienda al menos tener 2 buenos accesos periféricos. Ahora, pues ya nos llegó este paciente al quirófano propiamente, y vamos a hacer entonces el abordaje de la vía aérea, y nos pueden surgir también muchas preguntas al respecto. Vamos a hacer un abordaje en paciente despierto o una secuencia rápida, qué dispositivo vamos a usar. Y entonces a nuestro caso le vamos a agregar que es un paciente que no tiene otros predictores de vía aérea difícil. Recordemos que es un paciente que está consciente, orientado, con vía aérea permeable y ventilando espontáneamente, pero que tiene su lesión a nivel cervical de C5. Entonces podríamos hablar de que acá no hay una respuesta única acertada, podríamos tener varias opciones, pero digamos que una de las que entran dentro de las recomendaciones sería poder hacer un abordaje con biolaringoscopio asociado a una estabilización manual en línea. Pero hay alguien que pudiera decir, no, yo prefiero hacerlo en paciente despierto o con fluoroscopio. Ya vamos a ver entonces qué nos dice la evidencia. Hablando entonces del manejo anestésico desde que nos llega este paciente, la premedicación la debemos usar con precaución, dado que si estamos ante un escenario politraumatizado que ya tiene predisposición a hipoventilación, a hipercapnia, esta premedicación nos puede aumentar este riesgo. La preoxigenación debemos hacer muy juiciosamente, teniendo en cuenta que estamos ante un escenario en la que podemos cursar con una ventilación difícil, y una de las herramientas que tenemos a la mano que podemos usar es la oxigenación apneica. Entonces, en la ventilación vamos a optar preferiblemente por hacer una subluxación mandibular con el uso de cánulas nasoburofaringeas, dado que vamos a evitar la hiperextensión cervical.
La inducción entonces la vamos a realizar dependiendo del contexto y el estado clínico del paciente. Probablemente ante este escenario de urgencia podamos decidir hacer una secuencia rápida de intubación. Sin embargo, recordar que la succinilcolina en esos pacientes con trauma raquimedular no la debemos administrar posterior a 48 horas desde que se instauró este trauma. Podemos hacer CELIC, podemos hacer BURP, ya vamos a ver qué nos dicen al respecto. Y estar muy atentos a estos cambios hemodinámicos eh, en cuanto a la inducción, titulando los medicamentos y haciendo un adecuado uso de los vasopresores. Siempre tener a la mano los fármacos anticolinérgicos, dado que estos pacientes son muy propensos a hacer bradicardias extremas o inclusive asistolias ante la manipulación de la vía aérea. Entonces debemos estar preparados para ello. Ante el manejo de la vía aérea de este paciente con trauma cervical, el objetivo va a ser evitar el movimiento de la columna cervical para evitar lesiones adicionales. Y la literatura realmente muestra que ninguna técnica ha demostrado ser superior a otra y que la decisión de cómo abordarlo va a depender de las circunstancias clínicas, de los factores del paciente y también de la experiencia y los dispositivos que tengamos a la mano. Sin embargo, pues siempre debemos prever que este paciente es una probable vía aérea difícil, por lo cual debemos tener a la mano el personal y el equipo experimentado para el manejo de ella. ¿Por qué lo debemos considerar como una vía aérea difícil? Porque estamos con una extensión cervical limitada, probablemente con lesiones faciales y craneales, con hemorragia o edema retrofaringeo y con dispositivos como el collarín que nos van a dificultar pues esta manipulación a nivel cervical. Entonces, una de las estrategias que se usan en estos contextos es la técnica MIS, que es la estabilización en línea, donde vamos a usarlo en casos de lesiones cervicales o torácicas altas, que si bien no va a eliminar completamente el movimiento, sí va a contrarrestar esas fuerzas aplicadas durante la laringoscopia y va a mantener de alguna manera neutra entonces la cabeza. Debemos entonces hacer el retiro de la parte anterior del collarín y realizar la intubación, ya sea preferiblemente con biolaringoscopio o con fibrobroncoscopio. ¿Qué desventajas tiene la técnica MIS? Que va a dificultar la visibilidad de la glotis y va a necesitar entonces un mayor tiempo para realizar la intubación. Hay un estudio que se hizo con 200 pacientes donde se comparó hacerlo con o sin esta técnica y se encontró que la intubación fallida a los 30 segundos fue el 50% haciendo esta técnica. En cuanto a la laringoscopia, la laringoscopia directa produce una movilización de la columna cervical de alrededor de 25 grados, que realmente pues en este caso se desconoce su relevancia clínica y no hay un tipo de hoja específicamente como asociado a menor movimiento, sino que pues no afecta realmente en estos casos. La biolaringoscopia sí evidencia un menor movimiento con respecto a la laringoscopia directa y mejora el éxito del primer intento versus la laringoscopia. Que se ha visto que la biolaringoscopia a lo largo del tiempo ha dejado a un lado el uso del fibrolaringoscopio para ese tipo de pacientes, dado que se ha logrado una intubación exitosa en menor tiempo y en el primer intento, comparado con el fibrobroncoscopio, que llega a necesitar pues más tiempo para realizar y con menos éxito al primer intento. Ahora la otra dicotomía es, ¿lo hago en paciente despierto o lo hago en paciente dormido? Y en estos casos tampoco se ha observado una diferencia en el resultado neurológico en pacientes con lesión en la columna cervical, por lo cual debe individualizarse. ¿Qué ventajas tendría hacerlo en paciente despierto? Que pues podamos mantener, digamos, una posición neutra con poco movimiento. El paciente va a mantener su ventilación espontánea, podríamos de alguna manera hacer una evaluación neurológica, inclusive posterior al control de la vía aérea. ¿Y qué desventajas tiene? Que nos va a tomar más tiempo, que si no hay una adecuada topicalización de la vía aérea o que si no hay una adecuada sedación, puede producir tos y arcadas, que a la final también nos va a producir un desplazamiento de la columna, mayor secreción, distorsión de la anatomía, sangrado, y también si es una sedación excesiva o un poquito, pues digamos, nos va a dificultar esta valoración posintubación en cuanto al aspecto neurológico y que también va a depender de la experiencia y de las preferencias del anestesiólogo. Traigo a colación entonces esta guía de manejo de la vía aérea en pacientes con sospecha o confirmación de la lesión espinal cervical.
fue publicada en el 2024, donde hizo parte la Sociedad del Manejo de la Vía Aérea Difícil. Y ellos entonces mencionan que aún falta evidencia realmente para poder establecer esa causalidad entre el manejo de la vía aérea y el deterioro neurológico posterior, que suele incluso presentarse del 2 al 10% de los casos, pero que no se ha visto que esté relacionado propiamente con el manejo de la vía aérea. Y voy a mencionar entonces algunas de las recomendaciones que ellos nos dan. En cuanto a la prooxigenación y ventilación, debemos minimizar el movimiento de la columna cervical haciendo la subluxación a nivel mandibular. Podemos optar por la oxigenación apneica con la cánula de alto flujo o la prooxigenación también propiamente para pues ayudarnos en este aspecto teniendo precauciones en los pacientes que tengan una sospecha de fractura en la base del cráneo. ¿Qué nos dice con respecto a los dispositivos supraglóticos? Que este no es un dispositivo realmente de entrada para el manejo de estos pacientes, dado que no disminuye el movimiento a nivel de cabeza y cuello, inclusive se ha visto que produce angulación, sobre todo en los niveles de C3 a C5, con aumento de presiones a este nivel, que tampoco existe un dispositivo superior a otro cuando por alguna razón se decide hacer una intubación traqueal mediante un dispositivo supraglótico, pero que en dado caso que ante una emergencia nos toque usarlo, se recomienda uno de segunda generación versus uno de primera generación. Pero en términos generales no es el dispositivo por el que pues, nos vayamos a entrar. Y esa es la única recomendación graduada que da la guía, que es con respecto a que siempre que sea posible se debe usar el videolaringoscopio para estos pacientes con sospecha o confirmación de lesión a nivel de la columna cervical. Sin embargo, no se puede especificar o recomendar un videolaringoscopio como tal, una marca, ni tampoco una pala respectivamente. Pero sí es importante entonces hacer la formación periódica a los médicos que estén constantemente en estos escenarios, digamos en urgencias o pues en nuestro caso, para el manejo del biolaringoscopio y que en estos casos debemos optar por usar un estilete o una guía para hacer la intubación. En cuanto a la maniobra de Selly, como la fuerza cricoidea, no está contraindicada, pero se debe realizar en dado caso que lo optemos por hacer por un personal capacitado, que si esta nos está dificultando la intubación, debemos retirarla, que no se debe hacer ante una sospecha de lesión laringea, y el BUR sí nos puede ayudar a mejorar la visualización de la glotis. En cuanto al paciente despierto o bajo anestesia o si vamos a usar broncoscopio flexible, esta decisión se debe individualizar dependiendo de factores del paciente, la disponibilidad del equipo, la competencia del médico con esta técnica. Y en cuanto a la inmovilización de la columna cervical, sí se menciona la técnica de estabilización en línea media, pero que si estamos cursando entonces ante una intubación traqueal difícil, esta se debe retirar para poder hacer la respectiva intubación. Y por supuesto, retirar la parte anterior del collarín al momento de realizar la laringoscopia. Ya pasando a hablar en cuanto al manejo, al mantenimiento anestésico, la elección de los medicamentos propiamente pues, va a depender de los factores del paciente y del procedimiento planificado, sobre todo si estamos ante un escenario de neuromonitorización, donde vamos a optar entonces por una técnica específicamente endovenosa, una TIVA, donde no incluyamos relajantes neuromusculares no despolarizantes. Pero hay otros aspectos que debemos mencionar. ¿Cuáles van a ser nuestras metas hemodinámicas? Qué fluidos vamos a usar o cómo nos vamos a guiar, qué terapia transfusional, en qué umbral vamos a decidir pasar esa terapia transfusional y el manejo vasopresor. Entonces, volvamos a nuestro caso, recordemos los signos vitales, un trauma cervical, a nivel de C5, con la siguiente tensión, 90-57, con presión arterial media de 68, frecuencia cardíaca de 42. Y vamos entonces a mirar qué nos dice la evidencia. Este es un artículo publicado en el 2024 por la AOSPIN, es una guía de práctica clínica donde ellos definen estos objetivos hemodinámicos, donde se sugiere mantener una presión arterial media
al menos de 75-80 hasta máximo 90-95 y que esos objetivos se deben mantener con una duración de 3 a 7 días posterior a la lesión medular. ¿Qué vasopresor vamos a preferir? Esto también pues lo dejan como tal a decisión del médico dependiendo de los objetivos que tengamos. El manejo en cuanto a los fluidos, inicialmente pues estamos ante un trauma, un politrauma, debemos hacer entonces una reanimación volumétrica adecuada, pero evitando siempre la sobrecarga, donde es importante también guiarnos por objetivos donde va a ser de ayuda el estado ácido base, los niveles de lactato, el sangrado, la producción de orina, o pues si tenemos la posibilidad de evaluar una variabilidad de presión de pulso, también es una muy buena opción. Y recordar que si estamos con un paciente en posición de cúbito prono, este umbral a nivel de la variabilidad de presión de pulso no la vamos a tener en 13, sino en 15. En cuanto a la terapia transfusional, no se ha establecido un umbral específico para ese tipo de patología. Sin embargo, pues esta se individualiza entre 21 a 30% del hematocrito. Siempre nuestro objetivo va a ser garantizar una adecuada perfusión y el suministro de oxígeno a la médula espinal. Inclusive se menciona en la literatura que podemos llegar a ser un poco más liberales en el umbral de transfusión, en 9 a 10, dependiendo de algunas condiciones. Por ejemplo, pacientes con inestabilidad hemodinámica, isquemia medular, enfermedad cardiovascular concomitante, en coagulopatía o sangrado activo, pudiéramos entonces tener este umbral un poco más alto. Los antifibrinolyticos son una buena herramienta con la finalidad de reducir la pérdida sanguínea y la necesidad de transfusiones sin aumentar esas complicaciones tromboembólicas. Sin embargo, hay que tener consideraciones o precauciones en aquellos pacientes que tienen enfermedades tromboembólicas preexistentes o epilepsia o convulsiones. Y en cuanto al manejo de los vasoactivos, de los vasopresores, podemos tener entonces diferentes objetivos. Si estamos en una lesión que es por debajo por debajo de T4, entonces predominantemente vamos a preferir un efecto vasoconstrictor, mientras que si estamos con una lesión por encima de T4, probablemente necesitemos una ayuda de cronotropía o inotropía asociada a esa vasoconstricción también. Entonces, ¿qué nos dice la literatura al respecto? Es que no hay una evidencia actual que favorezca específicamente un vasopresor sobre el otro. Sin embargo, la noradrenalina se suele preferir porque ha mostrado unos efectos equilibrados tanto en la presión arterial media como en la presión de perfusión medular. Y pues, pero que propiamente esta elección va a quedar a cargo del médico que va a evaluar según el nivel de la lesión, la gravedad, si hay disfunción cardiopulmonar o comorbilidades del paciente, cuál de ellos pues va a ser la mejor opción. Pero entonces recordemos un poco como esos efectos que tiene cada uno de los vasoactivos que tenemos a disposición. La noradrenalina, que tiene un efecto alfa-adrenérgico como una actividad leve beta-adrenérgica. En cuanto a la parte medular, se ha visto que reduce la presión intratecal con restablecimiento del flujo sanguíneo y la oxigenación de la médula espinal, mejorando la presión de perfusión medular con respecto a otros vasopresores, pero debemos tener precaución en aquellos pacientes con enfermedad vascular periférica, dado pues ese efecto vasoconstrictor potente. Está la fenilnefrina, que tiene un efecto únicamente alfa-1 selectivo, que entonces nos va a dar este efecto a nivel de la resistencia vascular sistémica, aumentándolo, pero con una precaución y es en la frecuencia cardíaca o arritmias como bloqueos que se puedan presentar, sobre todo teniendo en cuenta esos efectos que ya de por sí el paciente puede tener asociados a la lesión medular. La dobutamina, que probablemente no la vayamos a usar en este contexto solo, sino probablemente lo vayamos a combinar con algún otro vasopresor, dado que la dobutamina nos da un efecto pues, predominantemente beta-adrenérgico, es decir, para una disfunción cardíaca concurrente, mientras pues que si llegamos a necesitar un efecto vasoconstrictor, podríamos echar mano de algún otro vasoactivo. Está la epinefrina,
que este se deja ya de manera reservada para aquellos casos de hipotensión refractaria, dado que pues tiene una alta tasa de taquiarritmias y el aumento de la demanda de oxígeno. Y la dopamina, que verdaderamente se ha visto asociada a que empeora resultados neurológicos, dado que aumenta la presión intratecal y reduce la presión de perfusión medular, además de que también presenta unas altas tasas de arritmias y de lesión miocárdica. Entonces, ya viendo qué nos dice la literatura, respondamos esas preguntas. ¿Cuáles son los objetivos hemodinámicos entonces que debemos mantener en este paciente? Idealmente 75-80 de presión arterial media hasta 90-95 durante 3 a 7 días posterior a la lesión. ¿Nuestro paciente necesita vasopresor? Veamos que sí, porque en ese momento lo tenemos en 68, por lo cual deberíamos iniciar un vasopresor, que como vimos, pues de alguna manera se suele preferir la norepinefrina, pero que de todas maneras queda a decisión del médico según las condiciones que considere. Y probablemente en algún momento podamos decidir adicionarle un inotrópico. Y en cuanto al umbral de transfusión, recordar pues que lo vamos a individualizar dependiendo pues de cómo se vaya desarrollando tanto hemodinámicamente, el sangrado del paciente, el estado vacío-base, en fin. Listo, terminamos entonces la cirugía y vamos a definir el paciente entonces para dónde lo vamos a trasladar, a unidad de cuidados intensivos o a unidad de cuidados posanestésicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a extubar en salas? ¿Qué debemos tener en cuenta para extubar sí o no en salas? Entonces, esto va a depender de muchos factores, dentro de ellos el nivel de lesión, el estado hemodinámico, el estado ácido-base, la función ventilatoria preoperatoria, que recordemos pues que en este paciente estaba hipoventilado, ya estaba con una frecuencia de 10, saturando limítrofe con oxígeno pues al ambiente. También va a depender del sangrado, de qué otras lesiones tengamos asociadas. Entonces, la literatura que nos menciona con respecto a las lesiones cervicales, en el caso de las lesiones cervicales altas, de C4 superiores, inclusive algunas mencionan de C5 hacia arriba, son pacientes que van a necesitar probablemente una ventilación mecánica prolongada, por lo cual se recomendaría hacer una traqueostomía temprana. Y en aquellos pacientes con lesiones cervicales bajas de C5 a C8, aunque se suele preservar esta función diafragmática, va a presentar debilidad de músculos intercostales, lo cual lo hace con un alto riesgo de fatiga respiratoria y por lo cual de una extubación fallida. Por lo cual yo creo que eh, lo más acorde con lo que nos menciona la literatura sería trasladar a nuestro paciente bajo ventilación mecánica hacia el servicio de la UCI, donde si le adicionamos el estado ventilatorio preoperatorio y una inestabilidad hemodinámica, digamos que tengamos este paciente con soporte vasopresor, una noradrenalina 0.2 microgramos kilo minuto, con esas presiones arteriales medias que las estamos manejando en 75, que es inclusive el límite inferior de nuestro objetivo, que está con una acidosis metabólica, con la hiperlactatemia, definitivamente este nivel neurológico de la lesión no va a ser nuestro único factor a tener en cuenta para este manejo en unidad de cuidados intensivos. Y otras de las preguntas que surgen alrededor de esa lesión medular: ¿qué papel juega el corticoide? ¿Realmente tiene evidencia? Y si realmente tiene evidencia también la descompresión quirúrgica temprana. Resulta que en el 2013 esta guía americana de neurocirujanos mencionaba que el corticoide inclusive estaba de alguna manera, era prácticamente contraindicado, dado a que producía pues debido a los efectos adversos que inclusive se relacionaba con mayor mortalidad. Pero en el 2017, esta guía de práctica clínica publicada en la AOSPIN, por la OSPIN, perdón, ellos mencionan, eh, aunque sea una recomendación débil, mencionan entonces que si el paciente está dentro de las primeras 8 horas posterior a la lesión medular aguda, se debe considerar como una opción de tratamiento la infusión de metilprednisolona durante 24 horas, que se da un bolo de 30 miligramos por kilo y se continúa una infusión de 5.4 miligramos kilo hora. Lo que sí no se debe hacer es iniciar si ya han pasado más de 8 horas después de la lesión medular,
y tampoco se debería mantener por más de 48 horas este tratamiento con metilprednisolona. Y en cuanto a la descompresión quirúrgica, entonces lo que se sugiere es que se ofrezca esta cirugía temprana, es decir, antes de las 24 horas de haberse producido la lesión, como una opción en aquellos pacientes con lesión medular aguda, independientemente de su gravedad, y en el síndrome traumático de la médula espinal central. Esto debido a que los estudios mostraron que hay una mejoría en la clasificación ASIA, inclusive de 2 grados a los 6 meses, siendo de 19,8% con respecto a los que no se hizo esta cirugía de descompresión quirúrgica temprana, de un 8,8%. Es decir, una mejoría pues, de casi el doble de esos pacientes. ¿Qué otras cosas no debemos olvidar? Probablemente ese paciente o esos pacientes puedan llegar en un contexto de politrauma, es decir, trauma craneoencefálico, traumas musculoesqueléticos a nivel abdominal, a nivel torácico, por lo cual pudiéramos llegar a necesitar otros exámenes preoperatorios, como ecografía abdominal, a nivel de tórax, radiografía, ecocardiografía, sobre todo en lesiones torácicas o lumbares, donde sospechemos pues, una lesión a nivel cardíaco. Ya para terminar, entonces, ¿qué mensajes tenemos para llevar a casa? Lo más importante que digamos que creo que debemos es reconocer ese impacto que desde nuestro manejo anestésico podemos darle al paciente a favor de su pronóstico neurológico, teniendo en cuenta la fisiopatología, establecer qué tipo de lesiones, qué nivel y qué grado de lesión en la clasificación ASIA, individualizar el manejo de la vía aérea siempre en cuanto tengamos a la disposición biolaringoscopio para las lesiones de columna cervical asociado a la estabilización en línea media y considerando el uso de fibrobroncoscopio y la intubación en paciente despierto según sea el caso y según la experiencia del médico. Asimismo, mantener muy claras y presentes nuestras metas hemodinámicas con el objetivo de preservar la perfusión medular, teniendo como objetivo de 75-80, 90-95 de presión arterial media y esta mantenerla hasta 7 días posterior a la lesión. El uso de vasopresores, que va a ser según las necesidades hemodinámicas, teniendo entonces la noradrenalina este efecto equilibrado tanto en la presión arterial media como en la presión de perfusión medular, optando siempre por la euvolemia e individualizar el umbral de transfusiones sanguíneas, dependiendo si estamos ante un caso de coagulopatía, inestabilidad hemodinámica o enfermedad cardiovascular concomitante, donde vamos a tener un umbral de pronto un poco más liberal para hacer esas transfusiones. Y que si tenemos el paciente entre las primeras 8 horas posteriores a la lesión medular, podríamos entonces administrar la metilprednisolona e idealmente se debería realizar entonces la descompresión quirúrgica temprana, es decir, antes de las 24 horas después de la lesión, para mejorar este pronóstico neurológico independientemente de la gravedad de la lesión. Muchas gracias por su atención y pues recordemos como no desesperarnos ante, digamos, estos escenarios abrumadores que podríamos que podíamos tener de entrada, sino pensar en qué cosas podemos hacer para a largo plazo o incluso a corto plazo, pues mejorar el pronóstico de estos pacientes. Bueno, muchas gracias, doctora Angie. Creo que pues ha sido una revisión bastante completa sobre el tema y pues felicitaciones por la charla. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta para hacerle a la doctora sobre este tema. Estoy revisando acá el chat, no veo hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta la pueden escribir o levantar la mano y les damos se le abre el micrófono. Bueno, doctora, yo tengo una pequeña pregunta o qué recomendación nos podría dar desde el punto de vista de las instituciones hospitalarias, ¿sí? Sobre todo cuando llega el paciente
a urgencias, ¿sí? Porque a veces nosotros lo vemos en forma tardía. Entonces, ¿alguna sugerencia, alguna recomendación para el manejo de esos pacientes? Bueno, profe, pues de las recomendaciones más importantes pues, que se mencionan en la literatura, está siempre tener como objetivo preservar la presión de perfusión medular. Y para eso entonces es muy importante mantener esas metas hemodinámicas que mencionaba en cuanto a la presión arterial media, ¿sí? De 70 a 75 como límite inferior y 90 a 95. Entonces, pues yo creo que acá el tiempo es muy importante, el tiempo que ganemos para evitar estas lesiones isquémicas secundarias que se puedan dar, que se puedan dar por la hipotensión que presenten esos pacientes. Entonces, creo que se deberían establecer este manejo desde urgencias como protocolos, así como digamos para otro tipo de lesiones, otro tipo de traumas, ahí ya estandarizados estos protocolos en el manejo en ese tipo de pacientes también, porque vemos que es lo que más impacta en el manejo temprano en estos pacientes para tener un mejor pronóstico a corto y a largo plazo. Entonces, este manejo hemodinámico creo que es lo más importante desde un manejo en urgencias y que nosotros ya lo podamos continuar desde las salas de cirugía. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, o ha quedado muy claro el tema. Hay algo, pues, que menciona la doctora ahí que, no sé si la doctora Mayra está conectada, fue la que coordinó el tema, pero ahorita tuvo un inconveniente, no sé si está conectada. Pero sí, eh, en una época se recomendaba bastante los protocolos de metilprednisolona, ¿no? Después de los estudios del NAXIS 2 sobre todo, ¿sí? Y pues lo que vemos es que eso cada vez se utiliza menos y se trata de individualizar porque pues, los resultados, no los desenlaces, pues no han variado mucho y sí han aparecido complicaciones, sobre todo en ciertos subgrupos de pacientes. Entonces lo que uno ve es que ya ese protocolo no lo ponen para todos los pacientes, ¿sí? Queda casi a elección del equipo quirúrgico y los manejos que hagan, ¿sí? Pero pues casi yo digo en mi época porque un poquito más, llevo más años de ejercicio profesional, estaba protocolizado, ya eso no hace parte de los protocolos como tal, queda como opcional. Veo aquí dos preguntas, ¿sí? Una dice, ¿puede usarse la ketamina durante la inducción anestésica, teniendo en cuenta el riesgo de aumento de la presión intratecal, pero el beneficio a nivel hemodinámico? Sí, la ketamina sí se puede usar, pues por lo mismo de que nos va a otorgar ese beneficio hemodinámico pues durante la inducción y que realmente no tiene un impacto negativo en cuanto a la presión pues intratecal, se compensa como una con la otra para generarnos pues a la final pues un resultado favorable para el paciente, que no hay una contraindicación al respecto. Ok. Y hay otra pregunta también en el chat, es nora periférica, dado que es posible que requiera por más de 24 horas. O sea, si se puede utilizar la norepinefrina por vía periférica. Digamos que teniendo en cuenta, sobre todo, qué dosis de norepinefrina pudiéramos, sí, inicialmente, si no tenemos algún otro acceso central, iniciarlo de esta manera, pero en lo posible, cuando tengamos la oportunidad, pues hacerlo por un acceso central. Sí, cada vez, pues hay guías ya que recomiendan que lo importante es el uso temprano del vasopresor y no necesariamente tiene que tener obligatoriamente un catéter central para iniciar la infusión de norepinefrina. Se puede hacer sin ningún problema por vía periférica. Eh, Esto, pues, obviamente depende mucho de la dosis que esté requiriendo el paciente.
pero inicialmente se puede arrancar por vía periférica sin ningún problema y si las dosis no son muy altas se puede mantener por vía periférica. Ya son recomendaciones de los manejos de los pacientes con hipotensiones severas de diferentes etiologías. Bueno, no veo más preguntas en el chat. No sé si quedó claro el tema. Creo que sí. Sí. Ah, perdón, aquí hay otra, doctor Álvarez. ¿Podrías precisar acerca del monitoreo neurológico tipo potenciales evocados y su impacto? Creo que no se mencionó, no. Sí, pues sí se ha visto que disminuye de alguna manera las lesiones o pues como estas, mejora de alguna manera el pronóstico neurológico en estos pacientes, pero pues, no en todas las instituciones lo tenemos disponible. Entonces, digamos que no es tan frecuente y de alguna manera pues ya hay una lesión instaurada que podríamos impactar desde otras áreas como el manejo hemodinámico que previamente mencionaba y pues no únicamente depender de este neuromonitoreo para impactar a a largo plazo del pronóstico neurológico. Bueno, esto no veo más preguntas en el chat. Felicitaciones, doctora, por la charla y pues agradecerle a los asistentes a la conferencia. ¿Sí? Como les dije al principio, esta charla se montará en nuestra plataforma de YouTube para que los que deseen verla con calma o recomendársela a alguna persona, algún colega que la quiera ver, pues ahí va a estar disponible, ¿sí? Solo necesitamos un tiempo pues para poderla subir, pero estamos trabajando con tiempos de 1 o 2 semanas para llevarla a la plataforma, para que ustedes la puedan, la puedan visualizar. Bueno, yo creo que pues ha sido muy fructífera la conferencia y pues me permito eh, esto agradecerles nuevamente y pues que tengan una buena noche. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias y gracias a todos.